adquirir y conocer esas capacidades intelectuales, esas capacidades emocionales, físicas. O sea, me baso en la parte de que podemos llegar a conocernos nosotros mismos. Ustedes van a ver que hay capacidades que ustedes tienen que ni siquiera conocen. Pues les traigo en la clase de hoy varios ejercicios donde ustedes se van a conocer un poquito más, incluso van a conocer qué hemisferio de su cerebrito tienen más desarrollado, qué tipo de personas en realidad, cuáles son las capacidades que tienen ustedes a grandes rasgos y cuáles son las que más oportunidades tienen de desarrollar dado el resultado del ejercicio que tengamos. El otro objetivo que tiene la asignatura es crear ese sentimiento de competencia personal, o sea, provocar la autosuperación, ¿sí? Para que ustedes puedan, a través de la autoestima, a través de la emoción, puedan aumentar esa motivación por el estudio y por la superación. Y por último, y fundamental este objetivo, es, fíjense, gestionar de forma eficaz el proceso de aprendizaje. Es decir, si yo gestiono, soy capaz de organizarme, de planificarme correctamente, voy a tener un aprendizaje y voy a garantizar un correcto aprendizaje, ¿sí? En la medida en que ustedes sean capaces de implementar los métodos y técnicas que van a ver, por ejemplo, en la clase de hoy, ¿sí? Ustedes van a encontrar los resultados. O sea, mientras mejor aplique mis métodos y mis técnicas, mejores resultados voy a tener. Yo les traigo también analogías en la clase de hoy, donde ustedes van a ver, con estas analogías, ustedes van a ver cómo se identifican cada uno de los sucesos. Entonces, aprendiendo a aprender es un reto para su inteligencia. Sí, en muchas ocasiones tenemos una perspectiva de cómo estudiar, y si llegamos a reflexionar, si llegamos a comprender los métodos y técnicas que tenemos en la mano y somos capaces de implementarlos, entonces es un reto para nuestra inteligencia. Vamos a ver entonces, empezamos la clase de hoy con una pregunta. ¿Cómo estudias? ¿Cómo haces para aprender? ¿Sí? ¿Qué debemos tener en cuenta para el aprendizaje? ¿Qué no puede faltar para poder aprender o para poder llegar a conocer algo? ¿Qué debemos tener? Diga. Una lectura. Una lectura, sí, podría ser una lectura, pero primero tengo que tener algo para poder llegar a la lectura. ¿Sí? ¿Qué podría ser? Para aprender, ¿qué tenemos que tener? Ganas. Una traducción, ¿verdad? Tengo que tener las ganas, tengo que tener el deseo, ¿verdad? Tengo que tener el deseo de aprender. Entonces, ¿el deseo de aprender de dónde nace? ¿De la nada? ¿De qué se alimenta ese deseo de aprender? Se alimenta de los sueños, de las metas, de nuestros objetivos, ¿verdad? ¿Sí? Más grande será el deseo, ¿sí? Si es grande nuestro sueño, nuestra meta, ¿sí? Muchas veces escuchamos decir, piensa en grande para que obtengas grandes resultados. Sí, yo recuerdo en la universidad, yo decía, bueno, voy a estudiar para 5. Puede ser que cogiera 4 en la prueba. Porque bueno, era en Cuba, no sé si se percataron, yo soy cubano. En Cuba las notas en la universidad es hasta 5, ¿ya? Y yo decía, voy a estudiar para 5. Podía ser que cogiera 4, 4.50. Si estudiaba para 3, entonces estaba suspenso, porque entonces tenía que pensar en grandes cosas. Si querías obtener 5 puntos, tenía que pensar en 6, que ya no era nota, ¿sí? Entonces hay que pensar en grandes cosas para poder obtener grandes resultados, poder lograr esas metas, y tenemos que tener el deseo para poder lograr el aprendizaje. Es un tema fundamental. Otro de los aspectos, chicos, ¿qué sucede si yo no tengo mucho deseo pero no me esfuerzo? Tengo que tener esfuerzo.
tengo que esforzarme para poder llegar a cumplir esas metas, esos sueños, ¿verdad? Y en el ámbito estudiantil, en el ámbito académico, fíjense, tenemos que garantizar tres aspectos fundamentales, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres aspectos? Estudiar, estudiar y estudiar, ¿verdad? ¿Sí? El esfuerzo va concebido en el estudio, ¿sí? Para poder lograr el aprendizaje. Claro que hay disímiles formas de llegar al aprendizaje, ¿verdad? No solamente, bueno, ya ustedes vieron con la profe de modelo educativo algunos modelos que precisan aspectos fundamentales como el flipped classroom, como el trabajo colaborativo, como el trabajo por proyectos, el trabajo por retos, o sea, es una gama de diferentes formas de aprender algo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿qué otros aspectos podemos tener en cuenta? Fíjense, ya tenemos el deseo de aprender, tenemos el esfuerzo. ¿Qué nos falta? Yo puedo tener mucho deseo y mucho esfuerzo. ¿Sí? Por ejemplo, imaginen un libro, llegamos a un libro y lo abrimos, estamos investigando sobre un tema y ese libro lo abro en cualquier página y empiezo a buscar la información allí. ¿Será eficaz? ¿Será un estudio eficiente? ¿Ustedes creen que llegaremos rápido a encontrar el contenido? No, ¿verdad? Entonces tengo que regirme por una pequeña metodología. ¿Para qué? Que me indique a mí cuáles son los pasos que tengo que tener en cuenta para llegar a la información, a la idea central que estoy buscando, ¿verdad? Analizar el formato, tener bien claro cuál es mi objetivo, ¿verdad? Llegar a la idea central, qué técnicas tengo que utilizar para llegar a la idea central, ¿verdad? ¿Qué métodos o qué técnicas, por ejemplo, como la técnica del subrayado para poder encontrar la idea principal? ¿Qué me está diciendo? Entonces, hay que tener deseo, hay que tener esfuerzo, hay que esforzarse, pero tenemos que tener el dominio de los métodos y las técnicas, ¿verdad? Si yo no domino métodos y técnicas, entonces voy a pasar mucho trabajo para poder llegar al objetivo y va a llegar el momento en que ustedes se aburren, van a llegar el momento en que ustedes se dan cuenta que están esforzándose demasiado y se sobrecargan, ¿verdad? Entonces hay que dominar ciertos métodos y técnicas que son sencillas y vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí? Entonces sería el otro aspecto fundamental, el dominio de los métodos y técnicas, ¿verdad? Muy bien. Acciones para el estudio. Vamos a precisar, como si fuera un proceso, el proceso de estudio, ¿verdad? Vamos a precisar. Primeramente, cuando vamos a estudiar algo, cuando vamos a intentar aprender algo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que tengo que tener claro? ¿Qué es lo que tengo que tener claro para poder estudiar algo o para poder aprender algo? Diga. El tema, ¿verdad? Tengo que tener bien claro el tema. Exactamente, tengo que tener bien claro lo que voy a buscar. Si no, perdí antes de empezar, ¿verdad? Perdí el juego antes de empezarlo, ¿verdad? Entonces el objetivo, tengo que tener bien claro, ¿quién? Mi objetivo, el objetivo de estudio, ¿verdad? En muchas ocasiones estamos enfrentándonos a una tarea y no entendemos bien el enunciado, ¿verdad? Y nos ponemos a incursionar en el área, ¿sí? Nos ponemos a investigar y decimos, bueno, creo que me quisieron decir esto. No, hay que tener bien claro el tema. Hay que hablar con su profesor, hay que investigar de alguna manera paralela, pero hay que tener bien claro el tema. Si no tenemos el objetivo bien claro, nos ponemos a divagar en la respuesta. Eso sí está claro, ¿verdad? Bueno, y después que tengo bien claro el tema, ¿qué voy a tener en cuenta? El contenido, ¿verdad? ¿Dónde puedo encontrar el contenido? ¿Dónde puedo encontrar el contenido? ¿En qué lugares puedo encontrar el contenido de esa tarea? ¿Dónde? En el internet, es una fuente de información, pero mucho cuidado con el internet, ¿sí?
Mucho cuidado con la internet. Por ejemplo, si usted va a buscar un tema en específico en internet, googlea y le salió las primeras páginas del Rincón del Vago, la segunda Wikipedia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes sobre esas páginas? ¿Serán páginas certificadas? ¿Serán sitios certificados? ¿Todo lo que dicen allí es verdad? ¿Es cierto o no? ¿Sabían ustedes que Wikipedia es editable? ¿Que cualquiera puede cambiar la información? Entonces, importante, muy, muy importante. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de buscar la información. Para buscar la información, tenemos que utilizar el Google académico o Academic Google. Es un buscador paralelo, ¿sí? Vamos a ver si podemos consultarlo un segundito acá. ¿Por qué no? Buscamos Google Académico y miren, aparece un buscador similar, ¿sí? Similar al de Google, pero la información que devuelve el Google Académico es información resultante de estudios realizados de grandes universidades a nivel internacional, tesis, libros, revistas científicas, artículos científicos, estudios terminados, ¿verdad? Todos estos estudios son certificados a nivel internacional por universidades, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna de esas páginas, Rincón del Vago, ni Wikipedia, se puede comparar con la veracidad que arroja este buscador, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy, usted se tiene que plantear que la información que usted va a buscar y referenciar, ya sea para estudiar como para referenciar en cualquier trabajo investigativo, va a ser por el Google Académico. ¿Sí? Eso es importante, sumamente importante. Muy bien, otra fuente de información. ¿Dónde podríamos encontrar otra fuente de información? ¿Quién me dice? ¿Sí? ¿Dónde podríamos encontrar otra fuente de información? En libros, muy bien. En libros podría ser, ¿correcto? Es importante, una vez que encontremos información, ya sea en el internet, en el Google Académico o en libros, es importante que sepamos o que desarrollemos habilidades para comprender la lectura. Sobre eso vamos a hablar próximamente también, ¿sí? Esas habilidades para comprender la lectura es muy importante, ¿sí? Pues yo les voy a dar algunas técnicas que ustedes pueden utilizar para mejorar esto, ¿verdad? Y por último, ¿sí? Por último, tenemos que tener en cuenta, chicos, organizar nuestro tiempo, ¿sí? Organizar nuestro tiempo, planificar correctamente nuestro tiempo. Vamos a ver qué deberíamos hacer para organizar nuestro tiempo. En muchas ocasiones, ¿sí? Exclamamos de esta manera, ¿sí? Exclamamos de esta manera: no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo para distraerme. ¿No les ha sucedido eso? Que no tienen tiempo para distraerse, ¿verdad? ¿Qué más? Tuve tantas actividades a la vez que no pude cumplirlas todas. Todas no pude cumplirlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Algo está saliendo mal. Algo tengo que tener en cuenta, ¿verdad? Y es, ¿qué actividades diarias estoy realizando? Para esto, les recomiendo que realicen un ejercicio. Les recomiendo que lo hagan de la manera más comedida. Un ejercicio donde ustedes van a utilizar un horario, ¿sí? Para toda la semana, un horario en blanco, de domingo a sábado, ¿verdad?
y donde ustedes van a colocar allí todas las actividades que van a hacer en el día. Una vez que termine la semana, ustedes van a marcar las actividades que no les tributan prácticamente nada. Por ejemplo, actividades como ¿cuánto tiempo pasé en el Facebook? ¿Cuánto tiempo pasa en el Facebook cada uno de ustedes? No, profe, yo 15 minutos por la mañana, media hora por la tarde, 2 horas por la noche. Y cuando revisamos el día, tenemos 4 horas perdidas, aproximadamente, solamente revisando el Facebook. Sin mencionar TikTok y ni hablar Free Fire, ¿verdad? Entonces, todas esas actividades las vamos a marcar en rojo, con un marcador rojo. Las actividades prioritarias para mí, yo les tengo un material, un pequeño video que no llega a más de 5 minutos, donde les hace una demostración, ¿sí?, sobre las prioridades que debemos tomar cada uno, ¿verdad? ¿Qué prioridades debemos tener en cuenta? ¿Sí? Hacemos una analogía con un frasco y demás. Ustedes van a ver. Las actividades que son más importantes para ustedes las colocan de color verde. Y después hacen un análisis general y se van a percatar, ¿sí?, de que están perdiendo muchísimo tiempo y están dejando de aprovechar ese tiempo en estudiar, en estar con su familia, ¿verdad? Y de realizar cosas mucho más productivas. Incluso yo marcaría en rojo hasta llevarme trabajo para la casa, ¿verdad? En muchas ocasiones dejamos de estar con nuestra familia porque nos dejamos acaparar ese tiempo por el trabajo. Entonces hay que organizar bien el tiempo, ¿verdad? Hay que organizar bien el tiempo. Analicemos esta parte y establecemos nuestras prioridades, ¿sí? Ustedes verán que van a encontrar grandes resultados. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Para poder animarnos a realizar esto, tenemos que hacernos las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son mis propósitos? Otra vez vuelven a reducir, o sea, vuelven a salir a la luz el objetivo, las metas, los sueños que tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son mis propósitos? Tengo que tener bien claro cuál es mi propósito, qué quiero lograr, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para lograr ese objetivo? Bueno, tengo que empezar por organizar mi tiempo. Esas actividades que me están robando el tiempo, no puedo permitir, ¿sí? ¿Y qué sucede, sobre todo la más reflexiva, qué sucedería si no puedo lograr mi objetivo? ¿Verdad? ¿Qué le sucedería? ¿Qué sucedería si no puede lograr su objetivo? Es un fracaso, la frustración, ¿verdad? ¿Qué más? Se enoja mi papá. Eso sí está feo, ¿no? Tantas cosas que podrían suceder alrededor. Entonces, hay que tener bien claro, entonces, planear y organizar. Planear y organizar nuestro tiempo. Obviamente, después de haber realizado esta actividad de control de actividades, valga la redundancia, de esas actividades que no me tributan absolutamente nada en mi desempeño, en mi superación personal, en mi superación como ser social, como ser económico, ¿verdad? No tributan nada. Entonces, hay que reflexionar sobre esto. ¿Sabemos de lo que somos capaces? ¿Saben ustedes de lo que son capaces? Por acá me dicen que sí. Bueno, al 100% no. Pienso que yo no me conozco todavía, no sé cuál es el límite de mi capacidad. Yo puedo tener un tope también, no puedo saber. Somos capaces de todo, pero siempre necesitamos práctica. La práctica es el maestro. Correcto. Tenía un estudiante que me decía, profe, hasta que no me enojo, no me conozco bien. Ya cuando me enojo, ahí sí me conozco. Bien, efectivamente hay muchas capacidades que tenemos y no conocemos, ¿sí? Entonces, para poder aprender, debemos saber quiénes somos, debemos conocernos, conocer parte de nuestras capacidades y reflexionar sobre ello. A veces decimos, no puedo, y hasta que no lo intentas, ¿verdad? Hasta que usted no lo intenta, no supera la meta. Entonces,
actividades como esta que seguro han visto en redes sociales varias veces. Fíjense, tenemos un texto acá. Este texto tiene un desastre en las letras, o sea, está la palabra y tiene las letras regadas por todos lados. Y es un texto que estoy seguro que están tratando de leer, ¿verdad? Cuando usted lo mira así, a simple vista, automáticamente viene a su mente, no puedo leer eso porque está súper desordenado, ¿no? Sin embargo, cuando empieza a leerlo, ¿sí? Cuando lo intenta, se da cuenta que sí, ¿verdad? Entonces, ¿me puedes leer el texto? Según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras estén escritas, la única cosa importante es que la primera y la última línea, el último literal, estén escritos en posición correcta. El resto puede estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada literal en sí mismo. Cada letra por sí misma. Una palabra con todo. ¿No te parece algo increíble? ¿No parece algo increíble? Fíjense, hay un desorden tremendo entre las letras de esas palabras, ¿no? Y sin embargo, pudieron leerlo, ¿verdad? Entonces, aspectos como estos nos ayudan también a conocernos. Por eso les voy a presentar a continuación un ejercicio que se llama conflicto de hemisferios, donde ustedes van a poder apreciar y conocerse como personas, ¿sí? En nuestro cerebro tenemos dos hemisferios, ¿sí? Y en la mayoría de los casos tenemos un hemisferio más desarrollado que otro, ¿sí? Hay tipos de personas, hay personas que tienen, por ejemplo, el hemisferio derecho más desarrollado, y vamos a ver, si tenemos el hemisferio derecho más desarrollado, vamos a ver qué tipo de personas serían. O sea, que ustedes tienen potencialidades que aún no han desarrollado, pero si las conocen, pueden desarrollarlas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este ejercicio que nos habla sobre el conflicto de hemisferios. Dice, mira el gráfico y di el color, no la palabra. Nos dice una pequeña descripción acá en la parte inferior. La parte derecha de tu cerebro intenta decir el color. La parte derecha, ¿verdad? El hemisferio derecho. Intenta decir el color. Y la parte izquierda insiste en leer la palabra. Entonces, una conclusión. Por lo general, si usted tiene más desarrollado la parte derecha del cerebro, usted va a decir el color rápidamente, sin problema va a decir el ejercicio. Pero si tiene la parte izquierda más desarrollada, su cerebro va a entrar en un conflicto, ¿verdad? Y puede ser, ¿sí? Y puede ser que pase o que le cueste un poco más de trabajo realizar el ejercicio. Entonces, vamos a tratar de realizar el ejercicio y vamos a ver qué tipo de personas, a continuación les voy a mostrar cuando terminen el ejercicio, vamos a ver qué tipo de personas tienen el hemisferio derecho más desarrollado y qué tipo de personas tienen el hemisferio izquierdo más desarrollado. Entonces, ¿quién se atreve? Who begins? Ya, adelante. ¿Vamos a empezar así o así? ¿En fila? A ver, así vamos. Ya, ok. Yo le veo más, yo le capto más como, no con los colores, sino como las letras. Trato, ya le dije de una, entonces yo traté de irme por los colores, pero me salto a las letras. Trato de leer más las letras que en sí leer los colores. Correcto, muy Si bien. voy amarillo, Vamos a intentarlo de todas formas, ¿ya? amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, morado, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado, verde, azul, naranja. Pero el ejercicio es, tienes que tratar de decir el color. No, es que eso digo, el cerebro me hace que no me hace. Muy bien, eres víctima del conflicto de hemisferios entonces. Por acá. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo y verde. Muy bien,
Muy bien, eso no significa ni que usted sea menos inteligente ni que ella sea más inteligente. Significa que simplemente los hemisferios están desarrollados exactamente. Por acá el derecho más desarrollado y por acá el izquierdo más desarrollado. Entonces vamos a ver qué tipo de personas somos. Y lo voy a representar con el gráfico, lo mismo que tenemos acá, lo tenemos acá. Y creo que de forma gráfica lo van a ver más bonito. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, el lado izquierdo del cerebro. ¿Qué tipo de personas somos? Una persona lógica, realista, lineal, analítica, precisa, estratégica, práctico, matemático y controlado. ¿Verdad? Por ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Y el lado derecho del cerebro, miren, puede suceder que conozcamos algunas, o sea, que coincidamos con algunas y nos percatamos que hay otras que no conocíamos, que obviamente si ese hemisferio está más desarrollado, obviamente va a ser mucho más fácil para nosotros desarrollar esa otra característica, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen el hemisferio derecho más desarrollado, por acá, son las personas poetas, de espíritu libre, aventureros, apasionados, ¿verdad? Arriesgado, artístico, creativo y hasta sensual, ¿verdad? Hasta sensual. Entonces hay un grupo de cualidades acá que nos ayudan a conocernos mucho mejor. Muy bien, si nosotros nos conocemos, ¿verdad? Seremos capaces de activar las emociones. ¿Por qué hablo de las emociones si estoy hablando del tiempo, si estoy hablando del tiempo para aprender? Fíjense, si yo soy capaz de llevar, ¿sí?, las emociones al estudio, yo voy a ser capaz de mejorar un aprendizaje. Ahora me dirán, profe, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si yo tengo asignaturas que me caen súper mal. Hay asignaturas que yo odio, ¿no es cierto? Siempre hay una que es el talón de Aquiles, que es la piedra en el zapato, ¿no es cierto? Por acá me imagino que matemáticas, ¿verdad? Según, ¿te gustan las matemáticas? ¿Cómo te ha ido en matemáticas? En el colegio, más o menos. Seguro en lengua y literatura te ha ido mejor. O en sociales. ¿Sí? Entonces, fíjense, estoy haciendo el análisis de acuerdo al perfil que tenemos según el conflicto de hemisferios que hicimos, ¿verdad? Siempre hay una asignatura que odiamos. Siempre hay una asignatura en esa que nos vamos más bajo siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense, ¿cómo podemos ligar la emoción con el estudio? Por lo general, cuando nos emocionamos, aprendemos mucho mejor. Se generan unas sustancias, entre ellas la serotonina, ¿sí? Se generan sustancias en nuestro cerebrito que mejoran las conexiones, ¿sí? Las conexiones en nuestro cerebro. ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, ¿cuáles son las canciones que más se saben? ¿Cuáles son las canciones que se saben? Seguro que son las del cantante favorito. ¿Sí? ¿Cuál es tu cantante favorito? No tengo cantante favorito, pero escucho La Bichota. Seguro que te sabes todas las canciones de La Bichota, ¿sí o no? Seguro que te sabes todas las canciones, ¿sí? Se sabe todas las canciones. Se las aprendió, ¿no es cierto? Se aprendió todas las canciones. ¿Por qué? Porque esas son las canciones que les emocionan a ella, ¿verdad? Esas son las canciones que le gustan. Entonces, ¿qué sucede si yo soy capaz de llevar lo que me gusta o de relacionar lo que me gusta con esa asignatura? Sería interesante, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un estudiante hace 2 semanas y estábamos en una clase como esta y me decía, profe, es que yo odio el inglés. Yo no sé poner ni la O con un tubo en inglés. Y yo le decía, pero bueno, me decía, profe, la tarea era hacer un texto de más de 150 palabras y era tema libre y no sabía qué hacer. Y le dije, lo vi con una camiseta del Real Madrid
Y le dije, ¿y si haces el texto del Real Madrid? Dice, no, profe, por ahí sí hay mucho de qué hablar. Ahí sí me sobran las palabras. ¿Verdad? Entonces, de pronto, él buscó la manera, fíjense, ya buscamos la conexión, buscamos la forma de llevar lo que le gusta, ¿sí?, a la asignatura. De llevar un tema, relacionar un tema con lo que me gusta. Y si yo logro hacer ese vínculo, chicos, ustedes tienen un paso adelante. ¿Sí? Si ustedes son capaces de hacer ese vínculo, ustedes tienen un paso adelante en el aprendizaje. ¿Sí? Obviamente, cuando están emocionados, se aprende mucho mejor. Por eso dice esta frase, ¿sí? Dice que la neurociencia, que es la ciencia que estudia el comportamiento neuronal, ¿verdad? El comportamiento de nuestras neuronas, la neurociencia estudia, nos dice que las emociones esculpen la corteza cerebral. ¿Qué cosa es esculpir? ¿Qué es esculpir? ¿Alguien sabe lo que es esculpir? Moldear, dar forma, ¿verdad? Cuando decimos esculpir en piedra es hacer una escultura en piedra, ¿verdad? Moldear, ¿verdad? Entonces, si las emociones esculpen nuestra corteza cerebral, quiere decir que le da forma a nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, las emociones, cómo vincularlas, ya hablamos cómo hacerlas con esa asignatura, con ese tema que no me gusta. Es sumamente importante que ustedes interioricen esto, chicos, esta parte de las emociones. Vamos a hacer una reflexión, ¿sí? Hagamos una reflexión. ¿A qué vienen? ¿Sí? ¿A qué vienen? Fíjense, vamos directo a lo que es, si vienen a aprender, es necesario que aprendan a aprender. Parece un trabalengua, ¿no? Pero vamos al caso con la analogía. Dice, es lógico, a nadie se le ocurre ir a un curso de cocina sin percatarse que tiene que aprender a cocinar. ¿Verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que tener bien claro nuestros objetivos, pero que tenemos que tener bien claro qué herramientas, qué recursos necesitamos para poder empezar a estudiar. ¿Verdad? Para poder empezar a estudiar. Si yo voy a hacer cuentas matemáticas, ¿qué me tengo que saber? Si yo voy a hacer suma, resta, multiplicación y división, me tengo que saber las tablas de una, ¿verdad? De una. Entonces, de la misma forma, ¿sí?, ustedes se tienen que proyectar en su carrera, ¿verdad? De la misma forma. Tienen que conocer qué necesitan, ¿sí?, qué estamos haciendo mal, cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestras vulnerabilidades, y vamos a hacernos una matriz FODA de nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Saben lo que es una matriz FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿verdad? Hacemos una tablita y vemos qué tenemos que reforzar, ¿verdad? Hacemos un diagnóstico personal para poder avanzar. Entonces, la necesidad del desaprender aparece, ¿sí?, cuando analizamos qué tenemos de debilidades, qué tenemos de oportunidades, qué tenemos de amenazas. ¿Alguien sabe lo que es el desaprender? ¿Han oído hablar sobre el desaprender? ¿No? ¿Saben lo que es aprender? Adquirir conocimiento, ¿verdad? Y desaprender, digamos, aprobar y desaprobar. O sea, lo contrario, ¿no? ¿Qué sería? Lo contrario estrictamente. Es decir, ¿sería borrar algo? ¿Desaprender sería borrar algo? ¿Eliminar algo que ya aprendí y que creo que en realidad es lo correcto? Vamos a... No se olvida, uno no puede borrar lo que aprendiste porque nosotros lo dejamos en un archivo en nuestro cerebro. Es decir, si al contrario tú tienes en una situación que de repente necesites de este aprendizaje, tu cerebro automáticamente va a decir, no, esto parece que es así, o está en tal fuente, puedes ingresar. O sea, no es que nosotros lo borramos del todo, porque nunca puedes borrar algo que aprendiste, sino más bien es como decir,
lo archivas o lo dejas ahí y sale a flote cuando lo necesitas. ¿Y qué sucede si te percatas en algún momento de tu vida que ese archivo está mal? Lo actualizas. Lo actualizas. Lo actualizas y lo adaptas y dices, bueno, o sea, está mal aquí. Entonces... O lo desechas o lo actualizas. ¿Verdad? Si se imaginan, a ver, si toda la vida se imaginó usted que la raíz de 169 es 12, o sea, tú tenías la raíz de 169 es 12, raíz de 169 es 12, y se percata recientemente que la raíz de 169 no es 12, que es 13. Entonces, ¿qué hace? Está mal, chao. Entonces está mal, chao, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, más o menos así. Yo les traigo un audio, un pequeño material en la clase de hoy. No se van a dormir, está cortito, así que no se preocupen. Vamos a ver, por acá está. Aquí está. Vamos a ver si puedo aumentarle el volumen. Si no, le busco a mi computadora y la pongo acá. Al parecer, solamente ese es el volumen que tenemos disponible. Se escucha bien bajito, ¿verdad? Ya les busco la mía. Segundito. No todo lo que me enseñaron me sirvió. Y no todo lo que ayer me sirvió, hoy es útil. No todo lo que creo aplica hoy. Y tampoco me deja ser feliz. Y no todo lo que leo o veo contribuye a mi bienestar. Muchas cosas quedaron en tu mente y mi mente, así como emociones desde el mismo momento de la concepción y posterior gestación y nacimiento, que incluso no somos conscientes y la necesitamos desaprender. ¿Pero y qué es aprender? ¿Y qué es desaprender? Respóndete, pues de ello depende que ocurran nuevos resultados en tu vida. El filósofo Rafael Echeverría advierte en una de sus pláticas: el aprendizaje
desaprender. Es válido desaprender. De hecho, el violinista japonés Shinichi Suzuki sabiamente expresó: si tu mente está llena de conocimiento, estás siempre preparado para nada. Si está abierta, como la de los principiantes, estás disponible para todo. En la mente de los principiantes están las mayores posibilidades. En la mente de los expertos hay pocas. ¿Qué ocurriría si te pones en la mente permanente del aprendiz? ¿Qué pasaría si estás abierto a que de cualquier persona, situación o lugar puedes aprender? En mi experiencia dentro del mundo del coaching, encuentro muchas historias donde las personas no se sienten a gusto con lo que hacen, cómo viven, sus estados de ánimo no son los mejores o permanecen en relaciones afectivas, laborales o sociales que les hacen daño. Si esto ocurre, algo hay que desaprender, algo hay que romper. Hace varios años, vi en la película Matrix cómo se advierte que la humanidad vive en un programa y cómo estamos tan acostumbrados a ello que creemos que es real. Es más, lo defendemos y nos aferramos como si fuera la única verdad que poseemos. ¿A qué supuestas verdades te aferras? ¿Qué tal si cuestionas tus verdades? Enrique Corbera, en su libro El arte de desaprender, integra múltiples disciplinas fundamentadas en el método de la bioneuroemoción, donde invita a descodificar informaciones, incluso emocionales, que ya no nos sirven. Por lo tanto, de ahí incluso liberar las emociones reprimidas mediante la comprensión y la liberación de la culpa. ¿Qué necesitas desaprender? Recuerda que alrededor nuestro hay personas y organizaciones a las que les interesa tenernos robotizados, idiotizados, o mejor, como zombies, porque de esa manera nos pueden manipular. El desaprender nos hace libres y nos permite elegir sin sentirnos culpables de contradecir lo que por resultados no se nos está dando. Buen coaching, y no te creas dueño de la verdad, no hagas suposiciones. Quizás cuando desaprendes y aprendes a aprender, descubras que las cosas no son como son, sino como tú las podías ver. Por eso, generalmente las personas que aprenden son las personas que sueñan y hacen realidad sus sueños, y no lo que sueñan los otros. Muy bien. Opinions. ¿Qué les pareció el audio? Reflexivo, ¿no? ¿Sobre qué habla? ¿Sobre qué habla el audio? Sobre el desaprender. ¿Pero qué dice el desaprender? ¿Qué cosa es? ¿Qué hay que hacer para desaprender? ¿Será bueno el desaprender? ¿Sí? ¿A qué nos ayuda el desaprender? Bueno, si es bueno, nos ayuda en algo, ¿no? Sí, nuevos conocimientos. Diga. Nuevos conocimientos, adquirir nuevos conocimientos. Nuevos conocimientos. Ese es aprender. No, pero desaprendemos para adquirir nuevos conocimientos. Ah, desaprender para adquirir nuevos conocimientos. O sea, Mejor dicho, o sea, mejora lo aprendido. Es que, claro, es pocas palabras. mejora lo aprendido, ¿verdad? ¿De qué forma? Pero, por ejemplo, ¿qué serían? ¿En qué casos nos podríamos ver relacionados para poder llegar a desaprender? Fíjense, estamos hablando de una decisión que puede cambiarle la vida a cualquier persona, ¿sí? Porque incluso cuando somos pequeñitos nos dicen, nos enseñan ciertas y determinadas cosas y costumbres que uno, hasta que no es grande y reacciona o reflexiona sobre el caso, o sea, uno lo mantiene ahí impregnado, y en muchas de las ocasiones estas costumbres son barreras para que nosotros podamos avanzar, no nos dejan. A eso se le llama prejuicios, ¿verdad? Tenemos ciertos prejuicios sociales, económicos, de todo tipo, que no nos permiten avanzar como personas.
Entonces hay que ser capaz de tener un pensamiento holístico. ¿Saben lo que es holístico? Un pensamiento holístico, ¿saben? Un pensamiento holístico es cuando vemos las cosas desde una perspectiva más amplia, vemos todas las posibilidades, ¿sí?, que podemos afrontar. O sea, en muchas ocasiones estamos analizando un problema, pero solamente estamos enfrascados en el marco del problema, ¿sí? Enfrascados en el marco del problema. Y no somos capaces de dar un paso atrás y ver que tenemos otras oportunidades, ¿verdad? A veces analizamos, por ejemplo, un problema en el cantón, ¿sí? Analizamos un problema en la zona y no sabemos cómo resolverlo en la misma zona, pero sin embargo, decimos, bueno, vamos a ver la zona como país, ¿sí? Vamos a ver la zona como país, vamos a ver vamos a tomar referencia de otros lugares, vamos a ver qué otra solución le podemos dar ¿sí? Con una visión más amplia de las cosas. O cuando simplemente vamos a buscar trabajo y no encontramos trabajo en ningún lugar, ¿sí? Bueno, ya he recorrido todo el país y no encuentro trabajo. ¿Qué debo hacer? Hay que tener un pensamiento holístico. ¿Cuántos aquí han pensado en buscar trabajo en otro país? Entonces, eso se llama tener un pensamiento holístico, buscar oportunidades, ¿sí? No enfrascarse en un solo problema, ¿verdad? Entonces, nos habla también sobre los zapatos del aprendiz. O sea, si nos ponemos en los zapatos del aprendiz, vamos a ser capaces de tener esa hambre de conocimiento todo el tiempo, ¿verdad? El aprendiz es la persona que quiere estar aprendiendo todo el tiempo, ¿verdad? A pesar de que ya es una persona estudiada, a pesar de que usted sea una persona ya con título, con un doctorado, con todo, ¿sí? Usted siempre debe estar en los zapatos del aprendiz, ¿sí? Para que usted sea esa persona que esté dispuesta siempre a aprender un poco más, ¿sí? Nunca decir, no, ya lo sé todo o ya sé suficiente. No, ¿verdad? Eso es parte del desaprender. Hay que reflexionar también sobre nuestra situación laboral, ¿verdad? Hay que reflexionar sobre lo que estamos haciendo para solucionar nuestros problemas. Por lo general, queremos darle solución a los problemas o resolver los problemas realizando siempre lo mismo, ¿sí? Y de aquí la frase de Albert Einstein dice, una locura, fíjense, una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Fíjense, si yo hago lo mismo una y otra vez, ¿cómo voy a esperar obtener resultados diferentes? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, en ocasiones, esos prejuicios son los que nos obligan, ¿sí? Esas costumbres que tenemos nos obligan a hacer siempre lo mismo, ¿no? Porque las cosas tienen que ser así, de esta manera, ¿verdad? Entonces hay que llegar y tomar una decisión y desaprender y reflexionar, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre lo que estamos haciendo mal. Y tengo que hacer las cosas desde una perspectiva diferente, ¿sí? Y con un pensamiento holístico, ¿verdad? Vamos a ver entonces el proceso de desaprender. Ya hablamos sobre eso. Obviamente, ustedes van a hacer, fíjense, vamos a buscar una analogía con el agricultor que prepara la tierra para obtener el fruto, ¿sí? ¿Qué agricultor va a obtener mejores frutos? ¿Aquel que prepara su terreno o aquel que no lo hace? Obviamente el que prepara el terreno, ¿verdad? Va a obtener mejores frutos. Bueno, ustedes son sus propios agricultores. En dependencia de cómo ustedes preparen su terreno, así van a obtener sus frutos, ¿verdad? Entonces, mientras mejor sea su preparación durante toda su carrera, entonces así van a ser los frutos que ustedes van a obtener o los resultados que van a obtener. Llamando a la reflexión, con todo lo que hemos hablado de lo que es el desaprender, obviamente cuando esto suceda van a ser personas más creativas, más competentes, van a mejorar en sus habilidades, un cerebro va a ser con ideas nuevas y nuevas perspectivas, las relaciones sociales aumentan, otros puntos de vista van a aprender a saber, van a saber aprender, van a saber hacer
y van a saber ser como personas. Importantes los 4 pilares fundamentales para poder fomentar el aprendizaje. No puede faltar la concentración, la motivación, ¿verdad? ¿Qué más? La constancia, ¿verdad? Y la actitud. En muchas ocasiones, salimos mal en una prueba o tenemos alguna dificultad en la vida, ¿verdad? Y nos dejamos caer. No, hay que enfrentar las situaciones con actitud. Y después ser constantes, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, es importante tener en cuenta estos 4 pilares. Concentración, estar concentrados en nuestro objetivo, en nuestro sueño. Motivación, la motivación tiene que estar en todo momento, chicos, para que se fomente la emoción y puedan mejorar el aprendizaje. Constancia y actitud. Van a ver los resultados, los beneficios una vez que sostengan estos. Y cerrando el tema del tiempo para aprender, cerramos con esta frase. Tu único límite está en tu mente. La mayoría de las ocasiones, las peores barreras o las barreras más grandes, las tenemos, ¿dónde? Aquí. ¿Ustedes saben quiénes son o quién es el peor enemigo? Nosotros mismos, ¿verdad? Hay una canción de Melendi que habla sobre eso. ¿Sí? Que dice que yo soy mi peor enemigo porque yo conozco mis debilidades, ¿verdad? Yo mismo me conozco mis debilidades. Entonces, esas barreras nosotros somos los únicos que podemos ser capaces de destruirlas, ¿sí? Entonces, los límites están establecidos en dependencia de los sueños que tengamos también. Vamos a ver entonces el otro tema. Y a este tema le llamo organización de ideas, ¿sí? Y aprendiendo a leer. ¿Por qué? Porque primero vamos a reflexionar sobre las prioridades para después ver las técnicas que ustedes van a ver que son muy sencillas para el aprendizaje de la comprensión lectora. Bien. Los pilares que acabé de mencionar hace un momento. Y vamos a la organización de ideas. Para ustedes tengo un pequeño video de no más. Tiene 3 minutos. 3 minutitos. ¿Sí se escucha, verdad? Ya, ahora sí. Vamos a ver. ¿Está llena? Una corona. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home.
I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Muy bien. Video corto, mensaje grande, ¿no es cierto? ¿Qué dice el video? ¿Sobre qué nos habla? Sobre las prioridades. E hizo una representación sencilla, ¿no? ¿Qué representaban las pelotas de golf? ¿Qué representaban? ¿Qué representaban para ti las pelotas de golf? ¿No le entendiste? Ya, pero sí vas a salir de aquí entendiendo, no te preocupes. Las cosas más importantes. Las pelotas de golf representan las cosas más importantes para nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas más importantes en nuestra vida? La familia, la salud, las pasiones, ¿verdad? Esas son las cosas más importantes. Por eso las pelotas de golf ocupan gran espacio, ¿no es cierto? Después, las piedras pequeñas, habían unas piedras más pequeñas. ¿Qué representaban esas piedras pequeñas? Las cosas materiales, la casa, el coche, el iPhone 13, ¿verdad? Todo eso, la última laptop, ¿sí? ¿No? Esas cositas materiales son esas piedras pequeñas. Y ahí viene entonces la arena. En la arena están las cosas de menos importancia, que es el tiempo del Facebook, el tiempo del TikTok, el tiempo de los conciertos, ¿sí? Y por último, incluso hace una representación con una corona, ¿no? Hace una representación con una corona. ¿Qué representa con la corona? Que a pesar de que estemos full, que estemos todo ese tiempo ocupadísimos, siempre tiene que haber un espacio para poder tomarse una cerveza con un buen amigo, ¿no? O con una buena amiga, ¿sí? Porque el balance tiene que estar, o sea, en la vida siempre tiene que haber al menos una distracción para que la persona viva, ¿sí? Pueda vivir. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene lo bueno. ¿Qué sucede si yo coloco primero la arena y después las piedras pequeñas? ¿Qué sucede? Exactamente. ¿Qué va a pasar? No va a tener tiempo para su familia, ¿verdad? Y como sucede, lamentablemente, eso sucede realmente, ¿no es cierto? Lamentablemente sucede en la vida real. ¿Sí? Es duro decirlo, pero sí, sucede. Incluso en algunas familias llegan al extremo de que llenan todo el frasco de cerveza. ¿No es cierto? Ocupan todo el tiempo con cerveza y arena, ¿no? En el concierto. Pero, ¿cuál es la reflexión aquí? Se entiende el mensaje, ¿no? Se entiende el mensaje. Tenemos que establecer las prioridades, porque si no, no va a quedar espacio para las cosas más importantes, ¿verdad? Entonces, espero que el mensaje haya llegado como es debido, y ahora sí, vamos a ver qué nos dice esta parte de la comprensión lectora. Bien, ¿qué es comprensión lectora? ¿Qué entienden ustedes por comprensión lectora? ¿Ya? Leímos, comprender lo que leemos, ¿no? ¿Sí? Entender de qué se trata ese texto o de qué se trata lo que acabamos de leer. Así de sencillo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Llegar a dónde? Llegar a una idea esencial, a una idea principal, ¿verdad? Si yo llego a la idea principal, voy directo a la columna vertebral del todo el texto. ¿No es cierto? Para ello vamos a tener en cuenta varios tips. Les voy a decir, tenemos que tener en cuenta varios pasos, que cada uno de estos pasos tienen
características implícitas, ¿sí? Por ejemplo, en el primer paso nos dice, identifica la información relevante. Para identificar la información relevante, ¿qué tengo que tener bien claro? ¿Recuerdan el proceso de estudio? Tengo que tener bien claro el objetivo, el tema que voy a estudiar, eso tengo que tenerlo bien claro, ¿verdad? Puede ser que la señorita y yo leamos el mismo libro, pero ella está buscando un tema muy diferente al mío, o sea, está buscando otra perspectiva del libro. Del mismo texto, puede ser que dos personas estén buscando, ¿sí?, dos perspectivas diferentes, ¿verdad? Eso puede suceder y ese es el primer paso, tener bien claro lo que vamos a buscar. Lo otro es analizar el formato. Cuando se habla de analizar el formato, hablamos de analizar el formato es analizar el índice, capítulos, el título del libro, índice, subtítulos, capítulos, ¿verdad? Muy bien, de eso se trata, para poder localizar espacialmente dónde está, a grosso modo, lo que estoy leyendo, lo que voy a leer, ¿sí? Lo que voy a buscar, la información que necesito. Después, dice el paso 3, variar el ritmo. Pero antes de empezar a leer, chicos, ¿qué debemos hacer? Hay un paso muy importante allí que debemos hacer. Debemos copiar en un papel en blanco, vamos a escribir allí todo lo que sabemos sobre el tema, ¿sí? Todo lo que sabemos sobre el tema, aunque sea poco, vamos a escribir allí todo lo que sabemos sobre el tema que vamos a leer. Cuando yo empiece a leer, rápidamente mi cerebro va a vincular lo que acabé de escribir con el tema, con aspectos y características. A lo mejor estoy hablando, no sé, de la computadora y yo digo, bueno, yo de la computadora lo único que me sé son las partes, no, el monitor, el teclado, y si yo empiezo a leer sobre la computadora, ¿verdad? Para mí va a ser muy fácil ubicar en qué espacio se encuentra cada pieza, ¿verdad? Porque yo acabé de escribirlo, yo acabé de forzar a mi cerebro a que pensara en eso, lo obligué a que estuviera guiado a ese tema. Después empiezo a leer, ¿verdad? Empiezo a leer y empiezo a ubicar la idea central. Para ello a continuación, más adelante, les voy a mostrar una técnica que se llama la técnica del subrayado, donde sencillamente ustedes van a poder localizar la idea principal. ¿Sí? El ritmo de lectura es importante variarlo, ¿sí? En dependencia de la necesidad de cada lector. No siempre debo leer rápido, no siempre debo leer lento. Si yo identifico la idea principal, debo leer más lento en la idea principal y más rápido en la idea secundaria, ¿verdad? Esa es la idea. Y por último, ejercitar la parte crítica. Fíjense, en este cuarto paso, ¿qué debemos hacer? En el cuarto paso vamos a hacer una representación gráfica de la idea que tuve acerca del texto. Una representación gráfica ¿cómo? Como un mapa conceptual, un organizador gráfico, un flujograma, un mandala, cualquier tipo de herramientas que nos permitan resumir de forma gráfica lo que significa ese texto, ¿verdad? Entonces, sumamente importante esta parte, ¿verdad? Después llego a una conclusión. ¿Estoy de acuerdo con todo lo que leo? ¿Debo estar de acuerdo con todo lo que leo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿No? De eso se trata, ejercitar la parte crítica, chicos. No siempre debo estar de acuerdo con lo que leo. Si no, no tuviéramos desarrollo, no tuviéramos avance en la ciencia y en la técnica, ¿sí? Hace muchos años, en los años 40, se practicaba lo que era el electroshock para los pacientes que estaban internos en hospitales psiquiátricos. Les daban electroshock, que prácticamente era darle corrientazos a esos pobres personas, y alguien determinó que no estaba de acuerdo con ese procedimiento y ya hoy en
en los hospitales psiquiátricos no se hace ese tipo de tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien leyó y no estuvo de acuerdo. Y así en disímiles, en muchos aspectos, en la ciencia, en la técnica, no han estado de acuerdo con esos procesos y sin embargo plantean una nueva tesis y gracias a esa parte crítica de esas personas hemos ido evolucionando y hemos ido mejorando, ¿verdad? Si no, cuando se creó la computadora todavía estuviéramos con computadoras con bombillos al vacío, ¿verdad? O no tuviéramos televisor plasma, o no tuviéramos proyector, ¿sí? Entonces la parte crítica es importante porque nos permite innovar y desarrollar. Bien, la idea secundaria, bueno, imaginen, si estamos hablando de un texto, lo vamos a comparar con una película. ¿A quién le gustan las películas aquí? A todos, ya me he visto todas las de Netflix. Bien, los personajes principales, esos están en toda la película. Los personajes secundarios, esos aparecen menos. Esos aparecen para complementar ¿a quién? A las acciones de los personajes principales. Entonces, así mismo sucede con los textos, ¿verdad? Así mismo sucede en la lectura. Hay una parte donde es secundaria, no es esencial, y otra que sí. Bien, a la hora de realizar la comprensión lectora, se presentan muchas dificultades, muchas ocasiones ni siquiera las conocemos. Empezamos a leer y no tenemos ni idea de las cuatro o cinco palabras que me encontré 4 o 5 palabras en ese texto y no entiendo su significado. ¿Podré lograr una buena comprensión lectora allí? No, ¿verdad? Entonces, eso es deficiencia de vocabulario y de codificación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar en eso? Una vez que encontremos la palabra, tenemos que buscar el significado. Si no lo hacemos así y dejamos todo para el final, no vamos a dar nunca con la verdad. Entonces, todos los días, chicos, les voy a dar este reto. Todos los días traten de aprender 3 palabras nuevas. ¿Ya? 3 palabras nuevas. Solamente 3, fíjense. Pero tienen que ser, tienen que ser diarios. ¿Sí? ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. Por 3, más de 1000 palabras al año. ¿Verdad? Entonces, cuando usted festeja el año viejo, ya está festejando también que se aprendió más de 1000 palabras. ¿Sí? Entonces, es importante, eso les va a ayudar mucho a mejorar su vocabulario. Obviamente, para encontrarse esas palabras tienen que leer. ¿Sí? Pero no se pongan a leer algo que les aburra, pónganse a leer algo que les guste, algo del tema que les guste. Si a usted le gusta el fútbol, busca la historia de todos los mundiales que han existido hasta ahora. ¿Sí? Si a usted le gusta la moda, bueno, busque en las tiendas de Prati cuáles son las últimas ofertas. O cuál es la historia de Prati. Si a usted le gustan los carros, bueno, busca la Volkswagen, busca la Rolls Royce, documéntese sobre el tema y lea, ¿verdad? Y de ahí va a poder extraer, de ahí incluimos ¿qué? Lo que nos gusta con el estudio, ¿verdad? Y mejoramos nuestro vocabulario. Muy bien, otro de los problemas, escasos conocimientos previos y problemas de memoria. Escasos conocimientos previos, ¿de qué hablo cuando digo eso? Tenemos que saber qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un verbo, qué es el sujeto, qué es el predicado de una oración, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que conocer. ¿Sí? Si no lo conocemos ahorita, tenemos que ponernos las pilas y conocer esto, porque esto es básico, esto tenemos que conocerlo. Baja autoestima, inseguridad, otra vez se inserta la motivación. Si estamos desmotivados, chicos, no podemos, yo estoy desmotivado y yo no quiero ni tomarme una cerveza, estoy desmotivadísimo, ¿verdad? Entonces, hay que estar motivados, hay que buscar el lado bueno, hay que buscar la parte que me gusta, ¿verdad? Bien. Hay algunas recomendaciones para la técnica del subrayado, ¿sí? Estas son recomendaciones para la técnica del subrayado. No subrayarla en la primera lectura, subrayar solo lo esencial. Lo subrayado debe tener sentido. Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo y subrayar palabras claves, no frases completas. Ya yo les voy a decir cuáles van a ser esas palabras claves. En 5 pasos
sencillos, fáciles de resumir, ¿sí? Les voy a decir qué es lo que tienen que hacer cuando vayan a realizar la técnica del subrayado. Bien, primeramente, lo primero que vamos a hacer es realizar una lectura inicial, o sea, una lectura como de sondeo, a ver de qué se trata lo que estoy leyendo, ¿sí? A ver si me está hablando de Napoleón o me está hablando de Lenín Moreno, ¿verdad? Vamos a ver de quién me está hablando. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, tratar de averiguar de qué se trata lo que estamos leyendo. Después vamos a tratar de diferenciar la idea central y la idea secundaria. Por lo general utilizamos rotuladores para diferenciar con los colores, ¿verdad? Para ser más exactos. Debo tener cuidado en un tercer paso de no subrayar líneas completas, o sea, líneas completas de lado a lado, sino palabras. Entonces, ¿qué palabras van a ser? Vamos a ver. El 80% de las palabras van a ser sustantivos. El 80% de las palabras subrayadas van a ser sustantivos. Y el 20% de las palabras van a ser adjetivos y verbos. ¿Sí? Vamos a ver. Por ejemplo, pizarra blanca. ¿Verdad? ¿Cuál es el sustantivo? Pizarra es el sustantivo. ¿Verdad? ¿Cuál es el adjetivo? Blanca, la característica que tiene. Ahora, vamos a quitar el sustantivo. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos dice blanca? No nos dice nada. Ahora, vamos a quitarle el adjetivo. Le quitamos blanca y se queda solo pizarra. ¿Se entiende de quién estoy hablando? Y si entiendo de quién estoy hablando, ¿puedo entender la idea principal? Sí, ¿verdad? Por eso hacemos más énfasis en los sustantivos, ¿verdad? Y también en los adjetivos y verbos, que son aquellos que indican acción, ¿verdad? Correr, saltar, gritar, comer, vivir, ¿verdad? Esos son verbos que indican acción. Adjetivos y verbos, el 20%. Solamente para especificar alguna información de quién, del sustantivo. Y por último, realizamos otra lectura para ver si se me quedó algo o debo omitir algo, ¿verdad? Eso es la técnica del subrayado, así de sencillo. Vamos a analizar esta frase un segundo. ¿Qué dice la frase? Ser lo que somos y convertirnos en lo que podemos transformarnos es el único fin en la vida. ¿Qué creen ustedes que significa esto? Opinions. No pasa nada. No pasa nada si nos equivocamos. Solamente digan su opinión. Sí, usted que levantó la mano, que te la veo emocionadita ahí. Y convertirnos en lo que podemos transformar. ¿Qué refiere cuando dice ser lo que somos? Personalidad, muy bien. Personalidad, ¿qué más? Raíces, personalidad, mi esencia, mi semilla, mis valores, ¿verdad? Ser lo que somos, eso no lo puedo olvidar, ¿sí? Y convertirnos en lo que podemos transformarnos. ¿En qué se pueden transformar ustedes? En dependencia de cuán grande sea su sueño, ¿no? ¿Sí? Pero ustedes tienen que garantizar una transformación constante, porque ustedes, bien, mal o regular, tienen que crecer en la vida. ¿Sí? Todos los días se aprende algo nuevo, aunque sea algo simple, sencillo, ¿verdad? Y convertirnos en lo que podemos transformarnos. Es decir, por mucho que yo crezca, yo no puedo olvidar quién es, cuál es mi esencia. Por mucho que yo me transforme, yo no puedo dejar de pensar de ser lo que soy, ¿verdad? Y ese es el fin en nuestra vida,
¿verdad? No olvidar quién soy y transformarme, superarme constantemente, ¿verdad? Entonces, eso es un mensaje para ustedes, para que tengan en cuenta, y también es parte de la comprensión lectora de la clase. Entonces, hay una técnica que se llama la técnica de Feynman, no se asusten que no es tarea, que se llama la técnica de Feynman. Este hombre, un físico matemático, tiene un premio Nobel en física, creó un procedimiento para poder garantizar la comprensión lectora, para garantizar de que ustedes no caigan en la ilusión del conocimiento. ¿Saben lo que es la ilusión del conocimiento? Pensar que conocemos cuando no conocemos. Exactamente. Pensar que sé algo, o sea, nunca han leído un libro, no, una página, usted lee y dice, ya me lo sé. Y entonces cuando le preguntan, a ver, dímelo. Le dice automáticamente el resumen, pero se lo aprendió de memoria. Y después te dicen, dígamelo con sus palabras. Y vuelve a decir el resumen. Es decir, eso es la ilusión del conocimiento. Cuando usted cree que sabe algo y al final no lo sabe. ¿Verdad? No lo sabe. Imaginarse que lo sé. Y cuando llega la prueba, explique con sus palabras qué es el esfero, o qué es el lapicero. Explique con su palabras. Yo me leí en Wikipedia. El esfero es una figura cilíndrica que tiene un soporte de plástico y una punta de acero, no sé qué. A ver, pero dígame con sus palabras. Entonces ahí está la dificultad. Hay una técnica simplificada de la técnica de Feynman, y es la técnica que nos permite representar una pregunta, una conclusión y una evidencia. Entonces, pregunta, conclusión y evidencia. Así ustedes pueden garantizar que ustedes comprendieron realmente. Por ejemplo, ¿qué es el esfero? ¿Sí? El esfero es una herramienta que se utiliza para poder escribir en cuadernos, pergaminos, papeles, ¿verdad? Conclusión, ¿verdad? Esa es la conclusión. La pregunta es, ¿qué es el esfero? La conclusión, el esfero es una herramienta que se utiliza para escribir en pergaminos, libros, textos, no sé, en lugares. Estás diciendo la utilidad. ¿Verdad? Ahora, exactamente, esa es Estás diciendo lo que es eso. la conclusión. Estoy dando la conclusión. ¿Sí? ¿A qué conclusión puedo llegar cuando digo, ¿qué es el esfero? Esa es la pregunta. Pregunta, conclusión y evidencia. ¿Qué es el esfero? ¿Qué es? ¿No es una herramienta? ¿Sí? No sé. ¿Sí? Que se utiliza para escribir. ¿Ya? Ahora, la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Por ejemplo, unos 10 minutos para que los vayan a cerrar un rato para poder terminar. pero a las 1:30 íbamos a terminar. 2:30. 12 y media. A ver. Ya. Ya voy a cerrar. Sí, porque está ya listo. Bien. Entonces, cerrando con el tema, llegamos entonces a lo que es la evidencia. La evidencia es cuando el profesor utiliza el esfero, ¿para qué? Para escribir, para colocar, para calificar la nota, ¿verdad? Esa es la evidencia. Entonces, pregunta, conclusión y evidencia. Es el método simplificado de Feynman. Entonces, hasta aquí sería lo que es el tema de hoy. Vamos a darle un espacio para que ustedes puedan salir, puedan ir al baño, tomar agua y después regresarían con la profe, ¿verdad? Esto sería todo, sería
El tema tiempo nos ha traicionado un poquito. Eran las 12, ¿no?